Bien. Bienvenidas y bienvenidos ya a este segundo charla coloquio que estamos desarrollando desde Espacio Vía, ¿sí? Recordar que el primer coloquio charla fue la semana pasada en base a modelos conductuales sociales desde el psicoanálisis lacaniano como tal, ¿sí? Y esta semana, en nuestra segunda charla coloquio, tenemos el placer de tener invitada a Pamela Sanz, psicóloga clínica de la Universidad Gabriela Mistral, ¿sí? Con especialización en psicoplástica, en mitología comparada. Me consta una ferviente seguidora y amante de la psicología analítica de Jung como tal, ¿sí? Ustedes se van a ir dando cuenta en el transcurso justamente de esta charla coloquio, de cómo se van a ir relacionando la psicoplástica, la mitología, los símbolos, por ejemplo, con el proceso de intervención como tal, ¿sí? Con experiencia en docencia. Así que darte la más cordial bienvenida, Pamela, justamente, y darte las gracias por estar aquí presente en esta charla coloquio sobre que el día de hoy se va a tratar sobre el duelo, proceso tanto individual como colectivo, desde la mirada de la psicología analítica junguiana. Así que, Pamela, por favor, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, les doy la bienvenida a cada uno, gracias por el tiempo de haberse conectado. Lo que sí me gustaría pedirles es que si pudieran encender las cámaras, porque la verdad es que es muy extraño hablar con puros monitos negros aquí. Así que fantástico si pudieran prenderla y así nos podemos ver. Gracias. Bienvenida Maca, hola, ¿cómo estás? Bueno, Pablo, ¿tú podrías hacer una introducción de lo que significa como la psicología junguiana? Porque aquí no son todos psicólogos, no hay, que no tienen por qué saber en el fondo esto. eh, no vamos a hacer una charla de universidad, sino es como dar una pincelada para que como que nos vayamos situando en un contexto para que puedan entender desde qué mirada vamos a abordar este tema del duelo, ¿ok? Sí, por supuesto, Pamela. Un honor, obviamente, poder complementar desde esta introducción como tal. Primero decirle, estoy leyendo a la gente que me comenta que efectivamente por temas de señal no puede prender la Sí, cámara, pero, pero, entendible, pero no eso, importa, con tres es suficiente. pero se entiende el esfuerzo que a medida que vayamos pudiendo conectar la cámara, Mm. bienvenido será, ¿sí? Eh, Ahora, antes de partir con esta introducción, quiero hacerle el contexto, como ya les mencionamos, como el cuerpo de esta charla, entendiendo que vamos a hacer una pequeña introducción, ¿sí? Luego vamos a, desde la mirada junguiana, la vamos a tratar de observar desde diferentes dimensiones, tanto desde lo individual como el colectivo, ¿ya? En los diferentes procesos, cómo nos invitaría Jung a dar una mirada a este desarrollo, ¿sí? Y al final vamos a dar una opción de tanda de preguntas, ¿sí? Por ende yo les recomiendo que si tienen papel y lápiz, por ejemplo, a mano, o el celular, ¿sí? Ir dejando, plasmando las dudas que puedan surgir, ¿ya? No obstante, no obstante, en la dinámica de la charla, si es que las velas están que arden, por ejemplo, ya, y queremos saber la opinión de las personas, probablemente vamos a decir, alguien tiene una opinión al respecto, entonces va a haber hay una estructura, pero también hay una flexibilidad, ¿sí? Eso es importante también poder mencionarse. Bueno, Pamela me ha dado el honor, ya, de poder justamente introducir un poco a Jung, ¿ya? Bueno, justamente este coloquio es de Carl Gustav Jung, ¿ya? Eh, psiquiatra, psicólogo se pudiese establecer, de origen suizo, ¿ya? El cual tiene una experiencia familiar en la cual tiene un padre muy cercano a lo que es la religión como tal, ¿sí? Tiene estoy haciendo un cierto resumen de esta perspectiva, ¿ya? Tiene un avance en Sí. su vida con fenómenos que son más allá de lo esperable en base a tener una percepción de pronto distinta al común de las personas como tal,
Él tiene una infancia la cual se da a orillas de un lago, con Alpes, ¿sí? Con mucha existencia de naturaleza como tal. Un niño muy perceptivo, ¿ya? Muy cercano a la naturaleza, estudioso a la vez. Y entonces toda esta conjunción de esta persona perceptiva, estudiosa, amante de la naturaleza, y esta agudeza sensorial de pronto que le permite vivir en este hábitat como tal, ¿sí? Van a ir generando que sea una persona que se va a ir acercando y va a tener una visualización de la salud de las personas de una manera un poco distinta como tal. Y siempre en su carrera universitaria y formal como tal, siempre se va a destacar desde esta percepción, ¿sí? Eh, Ahora, él primeramente quiso ser arqueólogo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en aquel entonces estudiar arqueología era sumamente costoso, ¿sí? Por ende, al entender que no iba a poder estudiar arqueología, y al tener una conversación con un familiar, se le guió ya a que se fuera por el área de la medicina. Eh, Se fue por el área de la medicina, destacó ya dentro de sus pares, eh, em, y uno de sus profesores o grandes mentores observa que claramente él pudiese ser un gran aporte si es que su orientación iba hacia el campo de la psiquiatría como tal, ¿sí? Entonces, Jung establece esta dirección hacia el campo de la psiquiatría, ¿sí? Donde nuevamente destaca, tiene una habilidad justamente en los procesos de intervención como tal, y en esos procesos de intervención, y desde la perspectiva que él entiende que las situaciones bajo las cuales llegan sus pacientes no necesariamente siempre tienen que ser evidentes, sino que probablemente existe una gran materia, una gran energía o sucesos que están ocurriendo en lo más profundo del ser de esas personas, es que empieza a generar un modelo de intervención y observación que apela justamente a poder avanzar y sumergirse tras estas capas, ¿sí? Y poder llegar de pronto a las raíces de los fenómenos que pudiesen estar ocurriendo en las personas como tal. Pero él se da cuenta que en la misma época, pero con algunos años más, hay otra persona, ¿sí? Que está realizando un trabajo similar, una visión similar en alguna perspectiva, pero no al 100%, y este justamente es Freud, ¿sí? Entonces él empieza a leer justamente los escritos de Freud, lee el libro La interpretación de los sueños de Freud, y es un alivio para Jung entender que hay alguien que también observa que existen fenómenos que son mucho más profundos que solamente ver a personas que están en un estado de salud X, ¿sí? Por ende, él viaja a observar, a conocer a Freud. Se dice que estuvieron entre 15 y 16 horas seguidas hablando, ¿sí? Generaron una atracción intelectual el uno del otro, ¿sí? También se establece que Freud veía en Jung a su hijo pródigo y Jung veía la imagen paternal en Freud como tal, ¿sí? Entonces, quiero que entiendan que se empieza a quedar un poco, se empieza a remover un poco justamente estas dinámicas de observación y de intervención entre ellos como tal. Y Carl Jung es observado por el mismo Freud como el heredero del psicoanálisis, ¿sí? Pero con una condición, que es que no mueva un ápice de la estructura del psicoanálisis como tal. Y eso claramente Jung no estuvo de acuerdo, entendiendo desde su mirada que todo esto era un proceso dinámico. La ciencia avanza, lo que hoy día es de una forma, 3 años después es de otra. Entonces él no podía coincidir en que la ciencia fuera estática como tal, ¿ya? Por ende, existió un desencuentro en base a esto, hubo una separación, y es ahí, ¿ya? Donde Jung, después de un proceso de duelo, que justamente es lo que vamos a pasar a hablar en un tiempo más en adelante, y a través de su proceso de duelo, el que dura 16 años, no es menor este duelo, ¿sí? Donde empieza desde la soledad en una casa que tenía como castillo frente al lago, empieza a él estar solo en este lugar y empieza a tener muchos sueños, y Jung lo que empieza a realizar es a escribir en un libro, ¿ya? Todos sus sueños,
a dibujar todo el material onírico que empieza a captar a través de justamente de estos sueños como tal. Y es en esta etapa, durante estos 16 años, que Carl Jung genera su psicología en base a, que es un poco la que vamos a hablar hoy en día, que se conecta en base a las imágenes arquetípicas como tal. De estos 16 años, justamente salen temáticas como son los arquetipos, temáticas como lo son la máscara, la necesidad de pronto de la integración de este yin, de este yang, ¿sí? La unión de las polaridades. Entonces, todo empieza, ¿sí?, a cobrar una gran fuerza desde justamente este proceso individual que él vive y que trata de plasmar en este que es el libro rojo, que tenemos ahí atrás, ahí arriba, y que probablemente a lo mejor después podemos mostrar algunas imágenes justamente de este libro como tal, ¿sí? Entonces, de cierta forma, este es un contexto de Carl Jung, ¿sí? Alguien que fue un psicoanalista que se alejó de esta área, ¿ya? Que se establece o se posiciona desde más la psicología profunda o en la psicología analítica como tal, ¿sí? Que si bien es cierto, tiene elementos conectores con el psicoanálisis, pero tienen diferencias gravitantes, ¿sí? Entendiendo que en el inconsciente de la persona no solamente se encuentra el reservorio de todos los elementos o impulsos que tienen que ser coartados, ¿sí?, o escondidos, sino que es un inconsciente que está lleno de recursos y materiales, los cuales pueden ser utilizados en el día a día, inclusive en el proceso terapéutico de la persona, como para poder soslayar la situación que está abordando en este instante. ¿Sí? Un gran pensador, una persona que fue in situ a vivir en comunidades el elemento simbólico existente en las diferentes interculturas como tal, ¿sí?, para poder justamente ligar en su proceso de intervención clínica como tal. Así que yo creo que estamos hablando de una persona que realmente, desde una perspectiva personal, me da la impresión, fue un adelantado a su época, ¿sí? Fue un adelantado en base a observar, enriquecerse de diferentes culturas, integrar diferentes elementos dentro de una psicología, de un contexto, siempre pensando en base a algo que estuviese en beneficio, obviamente, de sus pacientes como tal, ¿sí? Esa es una pequeña introducción que les puedo dar de Carl Jung. Espero que haya sido lo suficientemente eh, clara como para ahora dar el proceso que va a continuar Pamela, desde cómo, desde la psicología analítica, podemos abordar un tema del cual lo único que podemos estar seguros es que vamos a vivir este proceso. O sea, nosotros de lo único que podemos estar claros es que en algún momento vamos a morir. ¿Sí? Es la certeza que tenemos. Ahora, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Qué nos dice o qué nos aporta la psicología analítica junguiana? Es lo que va a pasar a, de pronto, contextualizar y a conversar nuestra mitad del día de hoy. Pamela. Muchas gracias, Pablo. Muy buena tu introducción. Buenas noches a todos. Y antes de comenzar, me gustaría preguntar aquí en el grupo, ¿quiénes son psicólogos? Si pudieran decirme, yo. ¿Hay algún psicólogo? Además de la Maca. Estefanía. Ok, ya. ¿El resto? No. Bien. No, pero contextualizarte que son estudiantes de psicología. Ah, bueno, ya. Sí, Perfecto. sí. Segundo o tercer año. Estudiante. Ok, bien. A ver. El tema de hoy es un tema súper removedor, importante y profundo. Y la manera en que lo vamos a abordar hoy tiene que ver precisamente con entrar en esa profundidad. Porque si hablamos de duelo, en el fondo cualquiera podría googlear qué es un duelo, etapas del duelo, qué se hace con un duelo, etcétera, etcétera. Pero en esta oportunidad lo que queremos compartir es cuál es ese movimiento profundo que experimentamos en una experiencia de duelo, ¿sí? No solo vivimos
un duelo cuando muere un ser querido, una persona, ¿sí? Y pueden ser distintos tipos de muerte, un accidente, una enfermedad, sino que vivimos muchos duelos a lo largo de nuestra vida y en distintos momentos y de distintas circunstancias, ¿verdad? Vivimos duelos eh, vitales, ¿no? Como eh, cuando nos cambiamos de casa, cuando nos cambiamos de carrera, cuando envejecemos, cuando se nos muere una mascota, cuando se nos muere un hijo, un padre, un amigo. Y en el fondo, esta experiencia remueve, ¿sí?, muchas estructuras que nosotros tenemos internamente, que han edificado y que han sostenido nuestra visión de mundo y nuestra manera de entender la realidad, ¿ya? Por lo tanto, queremos entrar en la profundidad que significa eh, el quiebre de estas ideas y de estas expectativas. Personalmente, yo también he vivido procesos de duelos importantes. También tuve experiencias muy fuertes, lo que me llevó a acercarme cada vez más a esta visión o a esta dimensión simbólica, metafórica, arquetípica, que es muy profunda para poder elaborar experiencias que son muy dolorosas. Entonces, para eso, para que comencemos, les voy a contar un mito, ¿ok? Es como un cuento. Vamos a escuchar este mito, vamos a prestar atención a los símbolos que expreso en este mito, y luego vamos a ir tejiendo a través de estos símbolos eh, cómo podemos enfrentarnos y elaborar una experiencia dolorosa y transformadora como es un duelo. Entonces, este mito se llama El laberinto, ¿ya? Había una vez un rey que se llamaba Minos, era un rey de Knossos, ¿ya? El rey de Creta. Este rey rendía tributos a los dioses, Zeus, Poseidón, Atenea, ¿ya? Pero estaba pasando que en este reino de Knossos estaban ejerciendo y estaban haciendo muchos atributos a la reina Atenea, o sea, a la diosa Atenea, ¿sí? Porque Atenea era la diosa de la guerra y la inteligencia, entonces estaban ensimismados con la sabiduría de Atenea. Entonces un día aparece ante el rey Minos Poseidón, ¿ok? Entonces Poseidón, el dios del mar, de la fuerza, de las aguas subterráneas, de lo que contiene todo, se aparece ante el rey Minos y le dice: hey, no me estás haciendo tantos tributos a mí y yo te exijo que los hagas. Entonces, yo te voy a regalar un toro. Y este toro tú lo vas a cruzar y cada cruza que tengas me la vas a ofrecer a mí. Y envía a un toro maravilloso, precioso, bellísimo, eh, encantador, mágico. A Minos le encantó tanto el toro que no lo pudo sacrificar, que no lo pudo cruzar y lo dejó escondido. Dijo como: yo quiero tener este toro solo para mí.
Su señora, la reina, Pasífae, observa al toro y se enamora del toro. Habla con Dédalo. Dédalo era el arquitecto de este reino, un arquitecto brillante, muy inteligente, muy audaz, un arquitecto que sabía resolver lo que no podía ser resuelto, ¿sí? Entonces, Pasífae le pide a Dédalo que por favor le haga un disfraz para ella poder estar con el toro. Entonces Dédalo construye un disfraz de vaca para que Pasífae pueda estar con el toro. Pasífae se encuentra con el toro y vive en un romance con el toro. Queda embarazada. El rey Minos se entera y se enfurece. Dice, ¿cómo es posible? Esto no puede ser, esto es una aberración. Cuando nazca esta criatura, la vamos a esconder y la vamos a, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo se llama cuando estábamos en pandemia, que estábamos todos encerrados? Confinados. Confinado. ¿Qué lo dijo? Seca. Ya, estábamos todos confinados. Entonces, Minos dice, vamos a confinar a esta criatura. Esta criatura era un minotauro, mitad hombre y mitad toro. Le pide a Dédalo, a su mayor arquitecto, por favor, Dédalo, construye un laberinto. Un laberinto en donde el minotauro esté al centro y no pueda salir. Dédalo construye este laberinto y ponen al minotauro en el centro. Poseidón, Minos y Pasífae además tenían otra hija que se llamaba Ariadna. ¿Ok? Ariadna es hermana del Minotauro. Durante muchos años y durante mucho tiempo, el rey Minos iba con una comitiva pidiendo en cada condado y en cada isla a los 10 mejores guerreros de cada lugar, los raptaban, o sea, era como un acto de sacrificio en el fondo. Ellos se ofrecían, entre comillas, los tomaban prisioneros, los subían a un barco, los llevaban a Gnosos y los hacían entrar en este laberinto para que el Minotauro se los comiera. En uno de esos viajes estaban 10 hombres y 10 mujeres esperando para entrar en este laberinto y había uno de ellos muy especial llamado Teseo. Ariadna se enamora de Teseo y no quiere que muera Teseo. Y le dice, yo te voy a entregar un hilo, una madeja. Tú toma esta madeja y entra al laberinto. Esta madeja te va a dar la salida y vas a poder matar al Minotauro. Teseo, un guerrero especial, no era cualquier guerrero, ¿ya? Un guerrero sabio que era capaz de traducir lo que no se podía traducir. Era un experto en la gnosis, como podemos decir. Toma el hilo y entra al laberinto. Cuando entra al laberinto, logra llegar al centro y ve al Minotauro. En ese momento saca su espada y se encuentran Minotauro y Teseo. Se encuentran en la mirada y Teseo se ve reflejado en el Minotauro y el Minotauro se ve reflejado en Teseo. Lo mata, toma el hilo y se devuelve. Y logra salir
de este lugar. Entonces, ¿qué queremos? O sea, esto es una breve explicación de un mito que es muy bellísimo, que podríamos hablar de un montón de aspectos, ¿ya? Pero lo que queremos fundamentar en esta oportunidad tiene que ver con cómo a través de un laberinto llegamos a un espacio que es un centro, y en el centro hacemos un giro y podemos retornar hacia afuera. El duelo individual y el duelo colectivo, este mito tiene que ver con una experiencia humana que todos compartimos. Tiene que ver con sentirnos perdidos en algunos momentos, en que no sabemos cuál es el camino o qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Este mito nos habla de la experiencia humana que tenemos en nuestro interior cuando vivenciamos experiencias en que no tenemos los recursos necesarios para poder resolver de una manera de cómo pensábamos hacerlo, ¿ya? Entonces, Ariadna, cuando entrega este hilo, lo que está entregando en el fondo es el material necesario para que el guerrero pueda entrar y luego de esa madeja tomarse y salir. Para que tú puedas entrar en un lugar y puedas salir, cuando sales ya no eres el mismo, estás transformado, estás tocado. Teseo no es el mismo cuando sale de este laberinto y mata al Minotauro, pero tiene este hilo que lo conduce en la salida. Entonces, ¿qué queremos decir con eso nosotros? Una experiencia de duelo lo que nos proporciona es un renacer. Es un renacer en el sentido que se quiebra en nosotros mismos todo lo que teníamos construido en base a nuestras expectativas, maneras de ver la realidad, maneras de entender las cosas, cómo nos veíamos a nosotros mismos, cómo veíamos a los demás. Como se quiebra eso, se abre una grieta. Y en esa grieta emerge información. Y esa información es tuya, es personal. Si yo no dejo que esa información emerja, me voy a perder en el laberinto porque no voy a tener el hilo. El hilo es mi propio proceso de individuación, mi propio proceso de autodescubrimiento en este transitar laberíntico. Que lo interesante del laberinto es que una vez llegado al centro, no queda otra opción que salir. No te puedes quedar en el centro porque te mueres. ¿Te fijas? Entonces me gustaría leerles unas citas Disculpa, de Pamela, este libro. Sí, ¿te puedo solo un cachito? sí, claro. Quisiera preguntarle a alguno de nuestros asistentes si conectó de la misma forma que Pamela nos mencionó qué es lo que estábamos intentando lograr al establecer este mito, o alguien conectó de una manera distinta. Mientras tanto. Espérame, Pablo, no, es ¿Mm? que antes de eso, como que me gustaría poder reforzarlo con Perfecto. estas citas que son importantes porque le dan sustento a lo Ya, que quiero perfecto. decir. Entonces, este es el libro de El laberinto de Karl Kerenyi, ¿ya? Y dice, la línea infinita de nacimiento, muerte y renacimiento que constituye la idea soporte del laberinto es asimismo el soporte figural de la sabiduría
mística del laberinto. Hay una infinidad en la secuencia vida, muerte, vida, que siempre se repite con la línea de la espiral. La línea de la espiral y la línea del laberinto. En el fondo aquí estamos hablando de algo muy profundo, o sea, del sentido y de la conceptualización que nosotros tenemos de vida y de muerte. ¿Ya? Vamos a seguir desarrollando eso. A través de la muerte hasta en la muerte. Es una certeza de que un viaje es un paso, una travesía, y que en el fondo, como sabemos oscuramente de la vida misma, nos encontraremos con una solución, que como todo, siempre hay un camino de salida. Y para finalizar, me gustaría leerles esto. Un laberinto es la defensa, en ocasiones mágica, de un centro, de una riqueza, de un significado. Penetrar en el laberinto es un ritual iniciático y que a través de numerosas pruebas avanzamos hacia el centro, hacia sí mismo, hacia el Atman. En el fondo, ¿qué es? En el centro encontramos el valor de la sabiduría. Entonces, ¿qué les quiero comentar? Si yo me enfrento frente a un duelo traumático, por ejemplo, o un duelo fuerte, ¿no? Se ponen en juego muchas aristas. ¿Cómo yo entiendo la vida? ¿Qué es para mí la vida? ¿Qué es para mí la muerte? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es la continuidad? ¿Se termina todo aquí o continúa? ¿Te fijas? Entonces, Jung habla de que hay una continuidad entre vida y muerte. Es un proceso, es un ciclo. Entonces, si yo, el laberinto como la mente, me meto en la mente y logro entrar a mi centro, a mi minotauro, a mis sombras, a mis miedos, a qué es lo que se me quebró con ese dolor, el dolor como una puerta de entrada. ¿Qué se quebró? ¿Qué emerge ahí? Emerjo yo, emerge mi proceso de individuación. Y desde que yo emerjo, puedo salir, porque si no emerjo, sucumbo en la ansiedad y el minotauro me va a comer. ¿Sí? Ahora sí, Pablo. Sí, interesante el proceso que menciona Pamela. ¿Alguien conectó de alguna forma con lo que Pamela mencionó en este instante? ¿Hizo algún paralelo de alguna situación vivida, por ejemplo, o un proceso vivido como el que menciona justamente Pamela? ¿O alguien lo ha visto en un paciente, en algún caso o algo? Que yo creo que son aspectos muy difíciles de abordar. Y no solamente para los que viven el duelo, sino para las personas que acompañan a un duelo, ¿sí? Eh, Espérame, Pamela, porque, aquí me escriben, justamente. a ver, Hice el paralelo con tener que llegar al fondo de una experiencia vivida, que en ciertas mm, ocasiones se oculta dentro de ciertas barreras. mm, ¿Se asemeja o no, Pamela, crees tú? Con lo que... absolutamente, absolutamente. O sea, nosotros, no hay nadie que no se haya encontrado en algún momento en el medio de un laberinto y se ha sentido perdido o sin salida o como eh, en un proceso de muerte también, como de muerte personal, ¿sí? Eh, y justamente en estos procesos es que se remueven aspectos y fundamentos que son primordiales en términos personales para poder resolverte. ¿Se fija? O sea, yo soy una convencida de que el duelo, a través del dolor,
genera una puerta de entrada hacia el conocimiento de ti mismo. ¿Ya? O sea, creo que por ahí va. Mira, tenemos más participación. Nos Sí, lo dicen, veo. ¿lo lees tú o lo leo yo? Léelo, léelo. Dale. Dice Maca Ulloa, a mí me hace mucho sentido. Creo que desde el dolor aparece el cuestionamiento de todas nuestras creencias. Es un momento como de repliegue para encontrarse con uno, pensar, meditar el cómo vivimos y cómo enfrentamos la vida como tal. Sí, Interesante, Maca. absolutamente. Gracias, Maca. Es tal cual, porque la verdad estamos tan acostumbrados. Yo estoy haciendo un curso, como que voy a hacer un paralelo. Estoy haciendo un curso de mitología y física cuántica. Eh, y descubrí, o sea, no descubrí, pero me di cuenta de algo súper importante que lo pensé inmediatamente como para compartirlos con ustedes, que estamos tan sesgados y tan condicionados con la física clásica como estímulo, respuesta, causa, efecto, arriba, abajo, blanco, negro. O sea, estamos muy estrechos en relación a la cosmovisión que tenemos del universo, de nosotros mismos y de la realidad. Entonces, cuando estamos desde esta perspectiva, desde esta cosmovisión, encarcelados, nos es muy difícil poder replegar todo nuestro potencial, porque no sabemos cómo hacerlo, porque no nos han enseñado cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, la física cuántica, que precisamente habla del cambio de paradigma que tiene que ver con o sea, con la causa y el efecto, y habla de las probabilidades. No hay causas ni efectos, hay probabilidades. El electrón no gira en torno al protón en una órbita satelital. Eso lo dijeron antes, pero eso ya no es, porque el electrón gira en relación a probabilidades. La vida es en probabilidades. Nosotros nos podemos morir mañana, ahora, en un rato más, puede caer un asteroide en un rato más, pero estamos tan como asustados con no tener certezas que tratamos de hacer de las incertezas certezas, y eso no es real. Entonces nos engañamos a nosotros mismos, y precisamente Jung lo que hace es unir los puentes, unir el sentido con el contrasentido, hacer un puente, ¿ya? Entonces, me parece muy bonito lo que dice la Maca, porque en el fondo cuando tú te repliegas, eres capaz de observarte a ti mismo. Y en esa observación de ti mismo, eh, vas descubriendo, te vas descubriendo y va cambiando la manera en que entiendes hacia afuera. Yo les voy a contar una experiencia mía, personal. Yo tenía 8 meses de embarazo y se murió mi guagua. De una manera introspectiva, muy brusca, muy traumática. Entonces yo decía, pero esto no pasa. Entonces los doctores me decían, claro, pasa uno uno en 1000. ¿Cuál es la probabilidad que en verdad me hubiera tocado a mí? O sea, no pasa. Bueno, me tocó. Es probable. ¿Y qué hago con esto que me pasó? ¿Te fijáis? O sea, es ahora, con esto que recibo, o sea, nadie se prepara para un duelo. Nadie dice, bueno, voy a hacer una cita y en 2 meses más me voy a preparar para el duelo. O sea, el duelo lo que tiene es que llega de imprevisto. Se vive de manera introspectiva, brusca, dolorosa, y tú te encuentras en la nada. ¿Qué hago ahora?
¿Cómo lo resuelvo? Porque estamos súper centrados en resolver. Tengo un problema, tengo que resolverlo. Tengo que tener los puntos A, B, C, o sea, tengo que tener una receta para poder resolver esto. No existe. Esto está en otra dimensión. La física cuántica habla de eso. Habla de otra dimensión. Entonces, en esa otra dimensión, en un mundo de probabilidades, emerge otro lenguaje, el lenguaje analógico, ¿no? O sea, yo soy psicóloga, yo no le podía explicar a los otros psicólogos el dolor que yo sentía. Era imposible, imposible. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo vivo? Porque estoy muriendo también. ¿Qué hice? Empecé a usar el lenguaje simbólico. En mi caso, el arte. Fija, o sea, cómo la expresión artística, ya sea pintura, poesía, baile, no sé, cualquier tipo de expresión del alma, empieza a emerger desde esa vía la elaboración del dolor. No es fácil, no es fácil, o sea, no estamos acostumbrados a eso. Es doloroso, pero es liberador, es sanador, es iluminador, porque en la medida en que yo voy transformando lo que me va aconteciendo adentro, porque ¿cuál es la dinámica? ¿Por qué no tengo lenguaje? Porque en el fondo, desde mi experiencia, lo que a mí me pasó fue que yo decía, a ver, tengo vida y muerte encima. O sea, estoy en la clínica, tengo a mi hijo muerto y estoy en maternidad y está lleno de guaguas y está todo vivo, vivo, vivo y yo aquí estoy muerta, muerta, muerta. ¿Cómo uno estas dos cosas? Porque no sabemos unir. Y el lenguaje simbólico lo que hace, y la metáfora y los mitos, es que hacen de estos opuestos un lenguaje. Entonces, en mi caso, el arte fue precisamente una expresión en donde yo podía unir todo y no necesitaba explicarme nada. Y una vez que yo podía unir, empecé a darle nombre a lo que me pasaba. O darle un color primero. O sea, pintaba pocos cuadros, no sé, azules, no sé qué, ya, o sea, el azul. Y, y empecé a entrar ahí y empecé a tener un lenguaje simbólico. Luego ese lenguaje simbólico empezó a abrir espacios psíquicos, abrió grieta, abrió aire, y en ese aire empecé a tener conciencia. Y en la conciencia empecé a ordenarme y empecé a sanar. Entonces Jung habla de la importancia del uso del símbolo y del uso de el lenguaje del alma, que cada uno tiene su propio lenguaje. O sea, no hay una receta, hay un proceso de introspección y de individuación, de darse cuenta quién soy yo. ¿Qué es para mí la muerte? ¿Qué remueve en mí la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo me enseñaron que era la muerte? Interesante lo que nos menciona Pamela, porque finalmente que nosotros de pronto pudiésemos entregarle un conector, Jung siempre nos va a mencionar que, a ver, Jung siempre estableció que para, para que una persona lograra entender su psicología, por lo general tenía que ser una persona que haya conectado con lo más profundo del dolor y el sufrimiento de sí mismo. ¿Sí?
Jung establecía que en base a este profundo dolor y este sufrimiento, es cuando se puede entender el mito de lo que es el proceso de individuación como tal, ¿sí? Necesitamos de estas instancias que nos remuevan de esta forma, como para efectivamente ir a empezar a generar este proceso de búsqueda a través de este laberinto como tal, y poder llegar a observar lo que tengo en el centro. Entonces, ¿cómo alguien va a entender el dolor que yo siento si es muy propio? ¿Qué hago yo para una posible intervención con un alguien? Si pronto yo tengo la técnica, pero no tengo la experiencia, no soy capaz de replicar la experiencia emocional, psíquica que tiene la persona, porque no estoy en sus zapatos como tal. Entonces, qué bonito Sí, desafío de pronto qué bonito desafío de pronto se plantea justamente desde esa perspectiva. y en ese sentido, ¿cómo puedo acompañar a una persona o sea, que está viviendo un duelo? Porque somos fantásticos para dar consejos cuando no nos piden consejos, para dar listas de supermercado cuando no te están pidiendo eso. El mejor acompañamiento ante el dolor del otro es conectarse con el otro. Y no hay para qué sacarlo de ese dolor como así, como con un salvavidas, como esas mamás cuando se cae el hijo y el hijo está llorando y dicen, ay, no, no llore, no llore, no llore, por favor, si no pasó nada, no pasó nada. Ey, sí pasó, me caí, me dolió, me raspé la rodilla. Ey, sí pasó, tengo pena, estoy en un duelo. Ey, sí pasó, estoy sufriendo. No me hagas nanay porque tú te angustias conmigo. Ese es tema tuyo, no es mío. Acompáñame. ¿Cómo es una compañía ante un dolor extremo? De la manera más simple y más natural posible, como un ser humano se conecta con otro ser humano, desde el amor. Eso se siente. No se trabaja, no se habla, eh, se acompaña, se, se contiene. Eso. No hay por qué ahogarlo. Hay que sostenerlo y hay que ser valientes para sostener eso. La otra persona no se va a desintegrar. O sea, hay aspectos que se desintegran, ¿sí? Pero esa no es la muerte. Vamos al encuentro del Minotauro y tenemos nuestro hilo que nos va a permitir volver. Pero hay un cambio. Eh, y, y para eso hay un mito chileno que habla de la pastora atacameña, que esto es muy cortito y es muy simbólico para esto que estamos hablando, de el salto cuántico en el fondo que se establece cuando uno vive un duelo. Pamela, Porque cuando, ¿sí? solo quería preguntarte, ¿hay alguien que también quiere contar un poco su experiencia con el duelo? ¿Lo hacemos después del mito que nos quieres contar, o te parece que sería más Sí, inteligente que fuera ahora? no, sería mejor después como darle más peso. Perfecto. Eh, a lo que voy es que es como si nos llegara como una pelota de repente. Es como que estamos parados y de repente, ¡pum!, te tiran la pelota y tú, hey, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo hago? Entonces, desde Grecia a nuestro querido Chile, también hablan de este proceso y de este cambio. Se llama la pastora atacameña. Había una pastora que estaba en los campos cuidando sus ovejas, caminando y pastando. Y de repente pasó un cóndor y el cóndor observa a la pastora y se enamora de la pastora. Y la pastora se enamora del cóndor. Y el cóndor se la lleva a su nido y viven juntos ahí un montón de tiempo. Y tienen un hijo humano.
La pastora ya estaba cansada de estar en las montañas, que las montañas son muy simbólicas también, son el primer axis de conocimiento. Entonces la pastora dice, yo quiero volver a mi casa, quiero ir con mi papá, quiero estar en los pastos, quiero ver a mis ovejas, por favor déjame volver. Y se devuelve a su casa, el papá la recibe muy contento, pero el cóndor la echó de menos y la fue a buscar. Y le dice a el padre, le dice, hey, acá está la pastora, por favor devuélvemela. Y el padre le dice, acá no está la pastora, no está aquí. El cóndor se va y el padre al otro día va a la pieza donde estaba su hija con su nieto y resulta que estaba lleno de plumas, porque la pastora y su nieto se habían convertido en cóndores. ¿Qué es lo que quiero hablar con esto? Hay un cambio de forma, hay un cambio de ser. No somos los mismos una vez que atravesamos experiencias transformadoras. Nos convertimos en cóndor, en sapo, en culebra, no tengo idea, ¿cachai? Pero nos transformamos, cambiamos nuestra forma. Y ese cambio es de una manera abrupta, es de una manera cuántica, no es algo que nosotros estemos diciendo, yo voy a organizar mi cambio y me voy a transformar en un cóndor. O sea, la pastora se vio sometida a ese cambio, desde adentro hacia afuera. Y eso pasa en los procesos de duelo. Hay una transformación interna que nos invita a conectarnos con nuestra verdadera esencia, con nuestro significado de la vida, con nuestro significado de quiénes somos nosotros mismos, para poder encontrar una nueva posición en el lugar en donde estamos. Si no hacemos ese ejercicio o ese giro que se habla desde la mitología, estamos condenados a repetir experiencias una encima de la otra sin hacer un proceso de transformación. Entonces la vida se va a encargar de demostrarnos una y otra vez a través de distintas experiencias aquello que nosotros debemos transformar. El duelo es intenso porque a través del dolor se genera un quantum de energía que nos moviliza. Ahora, vemos nosotros si esa energía la encauzamos o no, la usamos o no. No sé cómo van. Sí, mira, Carolina estaba levantando la mano, que de pronto quiere compartir cómo está conectando con A esto que ver, nos estás súper. mencionando. Sí. Hola, disculpa que no coloqué mi cámara. No, está bien, no hay problema. Perdón. Sí, la verdad es que, bueno, primero comentar que empatizo mucho con tu proceso de duelo, Ame. Por mi parte también he tenido experiencias parecidas, no como la tuya, pero sí, por ejemplo, tuve 2 abortos espontáneos, muy traumáticos, ¿ya? Y nunca lo hablé como con nadie, sino que como que sí, seguí funcionando como se espera en el sistema, ¿cierto? Estudiando, ¿cierto? Trabajando, y nunca lo verbalicé, nunca hice ese proceso de duelo que todo el mundo me decía como que tenía que hacer. No creí mucho y seguí hasta que vinieron todos las crisis de pánico y todo este tema que me acercaron mucho a lo que es la psicología para poder entender qué me pasaba. Y me hace mucho sentido todo lo que tú comentas de cómo es necesario verbalizar lo que te pasa, cómo es necesario poder explicar de alguna manera la emoción que te genera, o sea, el dolor que te provoca el sufrimiento, el duelo, etcétera, y cómo a través de ese lenguaje
de la terapia, ¿cierto? Que tú vas haciendo, de una persona que te va acompañando, en este caso yo veo al psicólogo como ese hilo, lo interpreto así, que te va acompañando y que te va ayudando a sacar esas capas, como que te vas descascarando, porque es verdad que uno se va transformando y uno va mirándose a sí mismo también en ese proceso de duelo de manera diferente. Y como también cada vez que uno lo expresa, va creciendo y va siendo muy doloroso, pero a la vez y a la misma vez muy reparador. Así que todo lo que tú comentas para mí me hace mucho sentido y creo que la profesión en la cual estamos es muy enriquecedora, tanto como para nosotros mismos como para los demás. Eso. Gracias, Carolina. Gracias, Caro. ¿Qué piensas al respecto, Pame, de lo que nos comenta Carolina? Al parecer no es tan solo un proceso que va a vivir un posible paciente consultante, un proceso que nosotros mismos estamos viviendo en esta rueda de forma dinámica como tal. Sí. Sí. Ante eso, Claudia. Claudia. Sí. Total, yo tengo una experiencia bien triste, pero y muy personal. Y comparto mucho contigo, Pamela, porque estar como dices tú, es algo tan íntimo, tan propio, tan de uno, que uno no está como que uno no anda por la vida diciendo, oye, me pasó esto, o viví un duelo, o tuve este proceso, o esta transformación, porque comparto mucho contigo ese tema. Yo perdí a mi hijo de 3 meses de nacido, y que me costó muchísimo porque era el primer hijo, uno se proyecta y todo. Y luego de eso pasaron un año que uno vive este duelo que no es de un día para otro, es un proceso largo. Y fallece mi papá. Y pasa otro año y fallece mi hermano. Entonces quedamos 4 mujeres en la casa, porque tuve que volver con mi mamá, por supuesto, ya había un tema de separación, bueno, en fin. Pasé como muchos duelos en poco tiempo. Entonces, bueno, de esto ya ha pasado desde que falleció mi hijo, 23 años, y todavía me cuesta hablarlo, ¿eh? pero porque es algo muy, muy íntimo, no es que tenga un tema, digamos, con el duelo. Creo que es súper importante cuando uno logra o quiere empatizar con un otro, si la persona no ha vivido esa experiencia, se hace muy difícil, porque te dicen, de partida es como, oye, yo en tu lugar me hubiese muerto. Yo morí, y morí cada vez que a lo mejor pasé por este proceso. Pero tal como dices tú, uno vuelve a renacer. No lo puedo explicar el cómo, porque tú me ves acá, bueno, yo sigo trabajando, vienen a lo mejor esos momentos de que uno necesita reencontrarse con uno también. Vienen a lo mejor fechas que te conectan, ¿cierto? Con estas emociones que tú sientes y que son súper válidas. Pero siempre es como a través del amor, así lo siento yo. Cuando falleció ya mi hermano, que fue muy inesperado, mi hijo, bueno, para resumir un poquito, mi hijo estuvo enfermo, entonces uno tiene como esos dos caminos. No es que uno espere, pero tú sabes que puedes como, podría ser que muera, como puede ser que se recupere, ¿cierto? Tienes esa alternativa. Pero de mi hermano no fue así. Mi hermano 25 años, bueno, estudiante, trabajador, qué sé yo, y estando conmigo le da un infarto y murió. Y fue así, muy repentino. Yo creo que eso me caló tan profundo, pero por el hecho de que fue muy, muy, muy inesperado.
y con mis hijas ahí, que sí, entonces la sensación fue horrible, el después, pero no tuve esa opción de vivir ese duelo, porque tuve que parar a una mamá, a mis hijas, entonces como que no logré sacar toda ese sentimiento o lo que sentía o nada. ¿Te fijas? Me tuve que hacer cargo de todo. Y yo creo que con el tiempo lo he podido procesar quizás, ¿ya? Es distinto a cómo lo viví lo de mi hijo, ya porque él en el estado en que estaba en ese momento, uno a través del amor, tú puedes decir a lo mejor qué es lo que quiero, que se recupere y quede mal o o en el fondo descansa, no sé si logro hacerme entender. Muy bien. Entonces, distinto así de mi hermano que fue muy inesperado, ¿cierto? Bueno, después de todo esto de contar, yo estudio psicología, pero de mucho antes yo quería estudiar psicología, cosa que no se pudo por otros motivos. Pero hoy día me encuentro estudiando y me ha servido mucho para yo poder admirarme, reencontrarme, enriquecerme de esto. Y tener una visión distinta de muchos ámbitos que te pasan, que pasan a diario, que uno siente de reconocerse, de aceptarse y de no culparse. No es que me haya sentido culpable, pero sí uno muchas veces, ¿por qué hice? ¿Qué no hice? ¿Por qué no hice tal cosa? Entonces, voy a volver a lo que dices tú, que en el fondo de cada situación o de cada proceso de dolor que viví, he renacido. Y eso me conecta tan profundo a mi ser, ¿cierto? Que es como que no lo hablo desde el dolor, sino que lo hablo de la alegría de poder estar aquí y poder contarte y poder contarle a lo mejor a todos los que están aquí, ¿cierto? De algo tan personal que me cuesta mucho compartirlo con el resto de la gente. Es algo muy, muy, muy íntimo. Eso, no sé si dije algo. Ya Pero dijiste mucho. esa es mi experiencia. Eso. Dijiste mucho. Te quiero dar las gracias por tu apertura. Y precisamente eso pasa en la experiencia del duelo. Sí. Que se genera esa profundidad y esa camaradería humana, como de manada, de, de sentirse partes de un todo. Sí. Entonces te doy las gracias por lo que compartes. Has vivido tú tus propios laberintos y tus propias transformaciones como la pastora. Y has sido una guerrera como Teseo. Sí. Una guerrera sabia que ha sabido traducir lo que te ha tocado en probabilidades de vivir. ¿Te fijas? Gracias por compartirlo. Gracias. Sí, gracias, muchas gracias, Claudia, de verdad. Y quisiera conectar, Pamela, justo tú contaste tu experiencia y surgió que otras personas asistentes compartieran su experiencia y finalmente cómo caló de profundo los mitos que nos contaste, ¿sí? Entonces yo de cajón quisiera hacerte la pregunta, entonces en base a la psicología junguiana, ¿qué función cumple el mito? Por ejemplo, en un proceso de intervención, si tenemos el día de mañana, bueno, los que son psicólogos y los que futuramente podremos serlo, si tenemos a alguien enfrente, el mito, ¿cuál es la virtud o el beneficio que puedes otorgarnos la utilización del mito como tal? ¿Qué busca? Me encanta tu pregunta, porque la verdad es que el mito
para mí, yo de verdad no soy ni una experta, yo me encuentro demasiado en pañales frente a esto, pero desde mi perspectiva, yo pienso que el mito lo que hace es poner en un lenguaje simbólico la unión, o sea, cosas que están en los opuestos, que no puedes expresar verbalmente, pero que sí tiene la puerta de entrada con este lenguaje poético eh, a un espacio muy profundo y muy colectivo de la psique humana. Pienso que eso es una gran herramienta. Y además, me acuerdo, cuando uno era chico y te contaban los cuentos. O sea, esto no es un cuento, esto es como el cuento del alma, en el fondo. O sea, aquí estamos hablando no solo del ser humano, estamos hablando del ser humano en su profundidad, que tiene una conexión espiritual con el universo, ¿verdad? Entonces, es como si nuestra mente colectiva nos hiciera un relato a través de personajes simbólicos, y los personajes van representando dimensiones psíquicas que no podemos como acceder en el común, pero en esta historia tan bien contada y de tanto detalle y con tanta sutileza, podemos acceder a eso. Entonces podemos abrir espacios psíquicos. Y si abrimos espacios psíquicos, abrimos mente, espíritu, pienso yo. Interesante lo que nos dices, Pamela, porque creo que en cierta forma el mito, así como el símbolo, puede transformarse en ese transportador que nos envía justamente a través de esto, Está perfecto porque es el puente. El mito es un puente que une el consciente con el inconsciente, el sentido con el contrasentido, arriba y abajo, dolor y alegría, porque como bien nos decía Claudia, ella cuando cuenta su experiencia no la está contando desde el dolor. Cualquier otra persona podría decir, pero ¿cómo? O sea, si es súper triste, ¿cómo está contenta y está triste a la vez? Yo me acuerdo cuando a mí me pasaron a mi hijo, que estaba muerto, y yo estaba contenta, porque estaba mirando su espíritu. Entonces era como, ¿cómo puedo estar contenta y estar triste? ¿Cómo puedo estar, si esto está muerto, cómo puede estar vivo? Entonces, ese precisamente es el lenguaje simbólico. Y es un lenguaje precioso que ojalá todos pudiéramos acceder a él, porque nos permite tejer otra cosmovisión, otra manera de enfrentarnos a la vida. Pienso yo. Claudia nos A quiere... eso me refería cuando uno habla desde el amor. ¿Cachai? No Exactamente. quiero romantizar, pero sí, por ejemplo, yo recuerdo que al momento de vivir esta situación que es muy dolorosa y todo, cuando tú lo ves desde una mirada realmente con amor, ¿cierto? Desde el ser, tú deseas lo mejor, ¿cierto? Yo no veo, hoy en día yo no tengo miedo a la muerte. Yo creo que por el tema ya de todo lo que ha pasado, ¿cierto? Entonces no tengo esa aprensión con el tema o que la muerte es algo eh, malo. A mis hijas, ya están grandes, no les enseño jamás que la muerte es algo malo, sino que es algo natural. Y que tiene que pasar en algún minuto y todo, pero trato de mostrarlo como algo que también no es un deseo, porque uno no quiere perder a un otro, pero sí a vivirlo de una manera distinta. ¿Te fijas? Entonces, cuando hay una mirada, cuando uno tiene esa experiencia que uno no quisiera que alguien la viva,
tú lo enfrentas de una manera distinta. Si no hubiese tenido yo a lo mejor esa experiencia, claro, tan traumante, no te podría estar hablando así. ¿Te fijas? Si no, aquí estaría, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puede estar hablando de algo lindo? O que va a tejer, o que transformar. No lo voy a entender. Entonces, yo no digo que todos tengan que pasar esta experiencia para poder entenderlo. Simplemente empatizar, pero desde quizás el amor, no sé. Lo veo Sí, desde esa manera. A lo mejor tal como dices tú, que hay algo simbólico. Y a lo mejor pensaba, escuchando, que cuando uno trata de sacarlo, así como, comenzaste a pintar, yo recuerdo que todo lo que yo sentía lo fui escribiendo. Y yo leo eso, ¿ah? Y me da mucha pena de repente, o lo leo, son muchos, ay, ¿cómo se llaman esto? Cuando tú lo hablas como en forma, pensamiento. ¿cómo se llama? No me acuerdo la palabra ya. Bueno, pero en el fondo no es que lo esté diciendo, sino que lo estoy transformando con otras palabras, no sé, por ejemplo, y la flor nació o se abrió, ¿cierto? Entonces, lo veo o lo visualizo de una manera distinta y no como algo fatal. No, sí. Lo está simbolizando. No me acuerdo Lo cómo, está pero me voy a simbolizando. acordar, sí. Está muy bien. Está muy bien. De hecho, Está muy bien. Pamela, probablemente lo codificó. Fue desde un código fue desde un código distinto, pero que a través de ese código distinto permitió que saliera y que se transformara en objetos de poder ser observable, pero desde afuera. Mm. Ahora, Paula también quiere también Que no hacer una puedo, intervención. no puedo hablar mucho, me resfría, pero me escuchan por lo menos, ¿no? Sí, ¿Sí? súper bien. Súper. Lo que pasa es que como que pasaron varias cosas con todo lo que hablaron, pero no pude evitarlo relacionarlo con el tema del teatro, que yo soy actriz, con el hecho de expresar. Entonces, hay una cosa que se llama memoria emotiva, que uno trabaja en el teatro con eso, para poder poner en el personaje lo que tú tienes que poner. Entonces, pasa que no muchas veces uno vive esa experiencia, pero sí tiene experiencias parecidas en las que puede sintonizar. Voy a poner un ejemplo súper burdo y muy así exagerado, pero por ejemplo, a alguien se le murió un perrito que lo quería mucho y a otra persona se le murió efectivamente alguien mucho más, un humano. Pero el dolor para esa persona es un dolor igual, es un duelo igual. Entonces, si a mí me pasó eso, yo puedo, de alguna manera, en el trabajo actoral, o es como ponerme en la situación para yo poder entender eso. Entonces, llevarlo a lo cotidiano tiene que ver con tener cierta empatía con el otro, con entender que para él su dolor tiene que ver con que puede ser en mayor o en nivel. Otro ejemplo que se me ocurre pensar, lo que me pasó a mí, yo tengo un hijo autista, ¿ya? Entonces, en un grado autista alto, o sea, Matías no tiene lenguaje, no tiene lenguaje verbal, no habla, estoy pasando por un momento complejo de conducta, qué sé yo, y en un minuto un amigo mío me habló que parece que su hijo tenía Asperger. El nivel de Asperger en autismo es como si tuviera un pedacito así y mi hijo así. Entonces yo decía, o sea, para mí es bien coloquial, para mí que tenga Asperger es no tener nada. O sea, ¿de qué se queja este otro? Pensándolo súper pesadamente. Pero yo lograba entender que para él era muy difícil entender que su hijo tenía Asperger. ¿Cachai? Que en el fondo uno como que también tiene que lograr como esa empatía o lograr ponerse en una situación una personal, como va a poder, digamos, quizás ayudarse uno al otro, porque también uno puede decir, pucha, esta persona se está quejando por esto, y resulta que en realidad, si lo veo, es una tontera y yo me dejo de quejar, también me ayuda un poco a mí, no sé cómo se entiende un poco el tema. Y lo otro que me llama la atención es lo poco que en general hablamos de la muerte. No hablamos nada de la muerte. Nada. Heavy. Nada. Nada. Y me pasa, y un poco lo que dijo en un minuto Pamela,
esto de ocultarlo, de aquí no pasó nada, no está, ¿no? Me pasó a mí que una amiga mía murió su madre, su mamá, se estoy hablando hace, no sé, 10 años atrás, no me acuerdo. Y la hija, o sea, la nieta en el fondo, la persona que murió, se puso a llorar y yo la agarré entre mis brazos y llora. Y todo el mundo que pasaba por el lado decía, ay, mi hijita, no llore. Y yo, cállense, déjenla llorar. Yo peleando con el mundo en el cementerio porque le decían, cállate, no llores. Yo le decía, déjenla que llore. Si está, te le murió la abuelita, déjenla. Pa. Y todo el mundo que pasaba, ay, ya, mi hijita, no llore. Y yo peleando con la gente para que la dejaran llorar. Entonces, como que me acordé de eso, como diciendo, el hecho de que lo que la Pamela decía, no, aquí no ha pasado nada, no, yo me caí, no, no ha pasado nada, porque esa cosa como de ocultarlo, ¿cachai? Como, ¿por qué no hablamos más de la muerte o de lo que nos pasa o de este ¿Por qué cambio, de este pensáis que es proceso? eso? ¿Por qué pensáis tú, Paula, que se da eso? Yo creo que pienso un poco por el desconocimiento, por el miedo. Si sin embargo, lo que decía al principio Pablo, que la muerte es lo único certero que tenemos. Entonces, ¿por qué lo ocultamos? ¿Por qué lo disfrazamos? ¿Por qué no hablamos? No lo entendemos. O sea, nosotros tuvimos una pérdida hace poquísimo, ¿cachai? O sea, se nos fue la Pati a mí se me movió el piso, toda la cuestión. Pero también pasa que nos ayuda a verla en otra dimensión también, lo que hablabas tú un minuto, de que tiene que ver con el trascender por otra parte, está en otra instancia. Entonces, también como le pasaba a Claudia, que ella decía en el fondo que ya no le tiene miedo, sino que lo ve de otra manera, porque siente que también hay personas cercanísimas a ella que están en otro espacio, que la están esperando, o la están viendo, o la están acompañando. Entonces, es raro por qué no hablamos de la muerte si es lo único certero que tenemos. No sabemos cuándo va a llegar, claro, no hay una fecha, ni un día, ni una hora, pero sí sabemos que va a ocurrir. A mí me pasó con mi papá está vivo, por supuesto, pero yo decía en un momento, ¿qué voy a hacer? Pucha, a mi papá, si le pasa algo, no sé, ay, ¿qué hago? Socorro, en mi apoyo, no sé qué hacer, como que me empecé a como complicar, porque además también había muerto mi hermano, era como, ¿qué hago? Y resulta que me di cuenta que es una cosa que no puedo manejar tampoco. Po. O sea, mi papá se va a morir en algún minuto, ¿y qué quiere que haga yo? O sea, voy a vivir el proceso y todo, pero que no está en mí en eso, ¿no entendí? Entonces, es como, ¿cómo hablar más de la muerte? Y también, por otro lado, cerrando lo que quiero decir, que por qué el duelo está tan ligado a la muerte. Si el duelo es mucho más amplio el duelo. Es cuando uno se cae y se rompió la rodilla, como decías tú, Pamela, en un minuto. El duelo es cuando nos pasa algo, el duelo es cuando crecemos, cuando envejecemos, cuando no tengo idea qué. Entonces, ¿por qué está tan pegado a la muerte? A la Porque muerte los física, ¿me duelos, entiendes? sí, no, claro, porque ¿Me hay entiendes? perfectamente. A ver, vamos por partes. Lo que pienso humildemente, que hablamos poco de la muerte, porque hablamos poco de nosotros mismos. O sea, somos el fiel reflejo de la precariedad que tenemos de entendernos a nosotros mismos, primero. Segundo, creo que, y fue lo que precisamente tratamos de abarcar en esta charla, que la palabra duelo que no tenía que ver como con una muerte como de un ser personal, ¿no? O sea, como de algo particular, sino que de aspectos tuyos que también mueren. O sea, nosotras no somos las mismas, uno va cambiando. Y además, me gustaría como cerrar un poco lo que tú dijiste cuando hablabas de esta experiencia que tú tienes como actriz, de poder tener esta memoria emotiva, ¿no? Para poder conectar con un cierto personaje. En el fondo, lo que estamos haciendo es conectar con el arquetipo. ¿Te fijas? Como con el arquetipo humano, experiencial, que compartimos todos
en esta tierra, ¿ya? Creo que antiguamente el ser humano estaba mucho más abierto hacia el conocimiento de su individualidad y de su psiqui, porque tenía mucho menos distractores, como que nos hemos llenado el mundo de distracciones para no pensar, ¿ya? O sea, antiguamente, no sé, estoy pensando en la época de las cavernas o en los navegantes, miraban las estrellas y las estrellas los guiaban hacia la ruta y, y el cielo era como la pantalla holográfica del cosmos, ¿te fijas? Entonces encontrábamos como explicaciones de las constelaciones, y en las constelaciones había una historia de la vaca sagrada, y la vaca sagrada que daba la leche, y ahí estaba la Vía Láctea, y ahí vivíamos nosotros, o sea, y ese es nuestro lugar. Pero paulatinamente dejamos de mirar el cielo, dejamos de mirar la naturaleza, y nos dejamos de mirar a nosotros mismos, y nos perdimos. Porque qué más maestra, qué mejor maestra del duelo, no del duelo como duelo que se murió alguien y ahora qué voy a hacer, o sea, duelo como transformación. Ese es el duelo. Es un renacer. ¿Qué mejor maestra que la naturaleza? O sea, es cosa de mirar un árbol y ver cómo funciona, se cambia sus hojas, se cae la hoja, se pudre la hoja, se desintegra la hoja y se funde en la tierra. Y ahí es parte del todo, y luego de ese todo emerge otra. Eso somos. Y ahí nos posicionamos con el duelo. Yo creo que estamos perfectos, Sí, ¿o no? yo quisiera complementar un poco esa reflexión que han desarrollado en base a que me da la sensación que, claro, lo que nosotros estamos conversando en este instante se da el escenario cuando ocurre un remesón, y ese remesón lo entrega justamente la muerte como tal. Y me da la impresión que a nosotros nos cuesta hablar de la muerte desde un constructo cultural que asociamos que la muerte es igual a una pérdida. Y la pérdida la observamos como seres individuales. Nos preocupa más lo que nosotros dejamos de tener versus lo que le pasa al otro, ¿sí? Entonces, esa conjunción de elementos genera que uno tenga miedo, me da la impresión, a hablar de una temática porque inevitablemente la estoy asociando a la pérdida de lo que yo estoy perdiendo, más que de la persona en el cómo se está yendo. Es que yo creo que en ese aspecto el observador, en ese sentido, la persona que está viviendo esa pérdida como pérdida, implica que tiene una visión de mundo sesgada. ¿Te fijas? Como pequeña, como contraída, en vez de expandida. Porque así es como está juzgando los datos de la realidad. Según ese lente, un lente. Claro. No se los Ahora, cambia. justo da la coincidencia que ese lente, partimos esta reflexión partiendo de que nosotros como sociedad no hablamos de la muerte. Entonces, al parecer, la mayoría, me incluyo, yo creo que todos estamos, todos estamos dinámicamente en un proceso de trascender y de crecer, pero inevitablemente, al parecer, es el lente colectivo que compartimos y por qué como cultura nos da miedo abordar el tema de la muerte. Me da la impresión. Yo creo que no nos da miedo, creo que eso es como... bueno, sí puede ser. Escindido, relegado, replegado. Pero si uno instaurara en estos tiempos, o sea, ahora tuvimos harta convocatoria y como hay nuevos aires, hay nuevos tiempos, entonces siento que como que lo viejo está cayendo y está emergiendo
nuevas energías, nuevas visiones de mundo. La misma pandemia nos removió, pero totalmente, guerra en Ucrania, gobiernos, plebiscitos, un montón de situaciones contextuales han nutrido, siento yo, como el colectivo. Y en base a eso, justamente te quería hacer la pregunta, ¿tenemos el tiempo, Pame? ¿O No, yo me voy a alcanza? acostar, me aburrí. Ah, Estoy súper aburrida, me voy a acostar, chao. ok, ok. Hemos Por perdido supuesto, a pero Pamela. el resto no sé si está, no está. Es que quería conectarlo y Está de pronto dejar perfecto. el espacio nuevamente para el resto, Sí, porque obvio. ahí creo que viene el puente de ¿qué sería para ti, Pamela, un duelo colectivo? ¿Son procesos que ocurren de vez en cuando? ¿Constantemente estamos viviendo procesos de duelos que son colectivos? ¿A qué te referís con eso? Por ejemplo, ¿como sociedades vivimos duelo? O sea, las sociedades están compuestas por humanos, po, y la sociedad es el reflejo del humano. Por Te quiero supuesto llevar, que vivimos duelo. te quiero ¿A llevar dónde? te quiero llevar al ejemplo, por ejemplo, que gane una opción versus otra, ¿sí? Donde muchos de ¿Ya? pronto asociábamos nuestra fe en base a que hubieran X cantidad de cambios a través de que ganara una opción, y esa opción no gana, y se diluye. Colectivamente esas personas, ¿podríamos decir que están viviendo un duelo? Yo creo que sí. Y los duelos se pueden vivir no tan solo de una forma individual, como lo hemos hablado de cada uno de nuestros casos, sino que de una forma colectiva, por ejemplo, como lo que nos pasó con Patricia. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el grupo que experimenta una experiencia en común es muy sostenedora y es muy, funciona como una sinergia. Entonces, Ya. es como que se va, como que va teniendo sus propios códigos y sus propios procesos y se establece una energía cuántica muy importante. Entonces, creo que es muy importante vivir los duelos acompañados, eh, tanto como por el colectivo como por uno mismo, ¿sí? O sea, en compañía, porque tendemos a aislarnos. Es una sociedad que aísla y nos han enseñado a estar solos. Y está bien que estemos solos, pero nosotros somos seres sociales, y el compartir experiencia, como lo que estamos haciendo ahora, es tremendamente sanador y es tremendamente vinculante. Como que se genera un vínculo y el vínculo finalmente es lo que sana. ¿Cachai? Mira, la frase, el vínculo sana. O sea, totalmente. De hecho, lo más importante en un proceso psicoterapéutico, más de las intervenciones que tú hagáis, es el vínculo, po. Y en base a ese vínculo, Pamela, ¿hay algún perfil eh, que denota al psicoterapeuta desde el enfoque junguiano? ¿Hay un perfil que de pronto lo hace, que es una persona que interviene o acompaña de manera distinta? Sí, absolutamente. El enfoque junguiano es, desde mi perspectiva, desde lo que yo siento, es un iluminador de tu propio proceso. O sea, no nos situamos desde el pedestal de un experto, sino que hay un respeto incondicional por el ritmo y el sentir del otro. Y en ese respeto hay una guía particular para ti, para guiarte al centro del laberinto y observar tu minotauro.
y que mires tu minotauro y te enfrentes a él. Mira, inclusive de pronto transformar el enfrentarlo a llegar a abordarlo, que no son lo mismo. ¿No? En el fondo es matar, es fundirse con el otro. ¿Te fijáis? Entonces, encontrarte contigo mismo, encontrar tu sombra, encontrar tus aspectos, tu ser, ¿cachai? Sí. Creo yo, no sé, humildemente. De nuestros participantes, ¿alguien tiene alguna percepción de de lo que hemos conversado hasta ahora? Ay, me fui a negro, aquí. Ahí está, Camila. Camila, por Hola favor. a todos. Hola, Buenas hola. noches. Perdón que no pude llegar justo a la hora, es que me confundí un poco con el cambio horario. Yo Ay, estoy linda. desde España ahora, aquí ya van Hola. a ser las 4 de la mañana. Wow. Bueno, me confundí un poquito con el cambio de hora que hubo ahí en Chile ahora y pensaba que tenía un poquito más de tiempo antes de entrar. Vale. Bueno, respecto a los duelos, por supuesto que el más fuerte que me ha tocado vivir pues en los últimos meses ha sido el de Patty. Ella era mi psicóloga y ella me acompañó para salir básicamente de una depresión en la que estaba muchísimo tiempo. Ella fue mi Pacifae, ella me entregó a la madeja y bueno, es doloroso. Es doloroso porque, bueno, como ustedes decían, los duelos vienen en muchas formas. El mismo hecho de emigrar, de encontrarte con otras realidades, de tener que dejar atrás cosas, pues es una forma de duelo también. Eh, entonces, bueno, luego llegó Patty y francamente fue como salir de ese laberinto, enfrentarme al Minotauro y verme y analizarme de cerca para, para poder al final salir de ahí, de ese estado en el que estaba, ¿no? Y bueno, luego llegó la partida de Patty. Por supuesto que es difícil. Bueno, tengo días y días, por supuesto. El duelo no es un proceso lineal, como ninguno, creo. Entonces, a veces lo vivo con mucha aceptación y bueno, sé que, perdón, sé que ya está desde otro plano con nosotros, que nos sigue guiando, ahora desde otro plano. Siempre le agradezco por todo, pero claro, queda un poco ese vacío, ¿sabes? Eso que a veces te sientes un poco perdido viviendo un duelo, que dices, ¿qué viene ahora? Como uno, como decía la Pame, ¿no? Como uno esto con lo otro. Y también justo en el momento del fallecimiento de Patty, yo tardé una semana en enterarme. Pero curiosamente al otro día de su fallecimiento, tomé la decisión de llevar a cabo pues un proyecto personal, un sueño que tenía hace muchos meses atrás y que ni siquiera lo había comentado con ella, porque tenía a la vez muchos miedos de realizarlo, pero fue muy loco y muy mágico. Creo que ella desde arriba me estaba impulsando a hacerlo, porque al otro día que ella falleció, una cosa que desperté esa mañana
y como si me hubieran cambiado el chip de la cabeza, dije, es que lo tengo que hacer y lo voy a hacer y punto. Entonces, por una parte, toda esta ilusión de este nuevo proyecto que ya llevo a cabo, pues fue un poco el cómo unir esta pérdida con algo nuevo que me llegaba. Me ha ayudado mucho a procesar, a crear a partir de este duelo, para no quedarme ahí estancada en el medio de, sino que ir tirando de mi propia madeja, de mi propio hilo, para poder salir de eso. Y bueno, me ha mantenido, por suerte, toda esta herramienta y todas las herramientas que me entregó Patti, me han ayudado a sobrellevarlo mucho mejor, a sobrellevar todo esto mucho mejor y a encontrar templanza y aceptación con las pérdidas en general, porque puede ser un fallecimiento, puede ser una persona que estaba muy unida a ti que ya no está por X motivo, puede ser un cambio migratorio, puede ser un cambio de trabajo, de casa, etc. Y yo he vivido muchos de esos cambios en pocos meses, entonces, bueno, me hace mucho sentido toda esta charla, todo lo que se ha dicho y cómo se ha abordado, y agradezco a todos los que se han abierto también a contar su experiencia. También nos sirve para ver otras perspectivas de vida al final, de cambios, de duelos. Y encuentro súper importante lo que decía la Paula, de tener que hablar el tema de la muerte, el tema de los procesos, de los cambios y de saber aceptarlos y asimilarlos y seguir adelante, tirar de nuestra propia madeja, salir del estancamiento del medio, a lo mejor del minotauro mismo, aprender a mirarlo de frente, tirar de nuestro hilo y seguir adelante. Porque la Pati siempre me decía que así como la vida te quita, también te da. Y es algo muy, muy sabio. Así que bueno, eso era lo que quería comentarles. Y muchas gracias a todos. Sí, Camila, de verdad muchas gracias por compartir esto con nosotros. Qué rico que se generó la instancia y la atmósfera como para que hayamos podido como compartir cosas como súper personales de nosotros. Yo algunos de ustedes los contextualicé antes de esta charla. Esta es una atmósfera muy junguiana. No podemos teorizar sin pasar por esto que estamos viviendo ahora. Nuestras experiencias personales, compartir nuestros procesos de individuación. Así que muchas gracias, Camila. Y solo para contextualizarle a algunas personas que están acá, cuando hablamos de Patricia, Patricia fue una querida amiga y una gran maestra de muchos de los que estamos acá presentes, ¿sí? Y en cierta forma fue la gestora de que surgieran estas charlas, ¿sí? En realidad están muy de corazón, están hechas en honor a ella finalmente. El democratizar el conocimiento, el compartir, el tratar de generarlo desde un lenguaje comprensible para quien es psicólogo, para quien lo estudia, para quien no tiene idea de psicología, pero que finalmente podamos compartir un contexto de contención en base justamente a esta psicología junguiana. Así que me permito solo este pequeño paréntesis para mandar mis cariños al cielo, ¿no? A nuestra querida amiga y maestra Patricia. Pamela. Sí, yo también quiero tomar lo que compartió Camila. Gracias por tu confianza. Y realmente cuando decides hacer este proyecto, tiene que ver mucho con el proceso creativo que sea los procesos de muerte. Entonces es una muerte, renacimiento, muerte es un viaje, es un tránsito, estás ahí.
lo estás haciendo, lo estás transitando. Yo también conozco a la Patti, yo también trabajé con ella. Y realmente te mando un cálido abrazo. Y te pido que cuando se desconecten los demás, que te quedes conectada un poquito. Y agradezco mucho que estés conectada desde España, con el cambio de horario y con todo lo que implica. Espero que te haya sido útil todo lo que hemos hablado. Totalmente. Me quedo un ratito cuando se termine la reunión. Ok, gracias. Bien, Pamela, yo creo que probablemente estamos llegando como al final de nuestra charla coloquio. No sé si hay algo que te quede en el tintero de pronto como para compartir con nosotros. No, pero me gustaría que antes de terminar, cada uno pudiera decirnos en una palabra qué es lo que se lleva de esta charla. Perfecto. O por chat, o como quieran. A ver, nos escriben. Claro que ha sido muy fuerte la pérdida de Patricia. Me leía. Esperanza, mira, Pamela. Bueno. Acompañada, esperanza. Son los primeros términos que surgen de esta experiencia. Compañía también, Compañía. coincidió la Paula. ¿Sí? ¿Hay alguien más que pueda focalizar la experiencia en una palabra, simbólicamente hablando? Paz. Paz. Crecimiento. Qué lindo. Contención. Contención. ¿Alguien más? Bueno. Sí, bueno, esos son con las palabras con las cuales se grafica un poco la experiencia que hemos tenido el día de hoy. Con esto damos por finalizada nuestro ciclo de coloquios, charlas que fuimos desarrollando. Igual darle las gracias a todas y todos por participar justamente de esta instancia, ¿sí? Lo hicimos con mucho amor, de mucho corazón, ¿sí? Justamente queriendo permitir generar espacios para hablar, conversar, reflexionar, pensar y podamos hablar todo lo que sentimos y pensamos sobre algún tema determinado. Lo bonito que es llevar la psicología de pronto para que sea escuchada y observada desde todos los ángulos, ¿sí? Esto también es una forma de llevarla, a los que nos apasiona la psicología, poder llevarla a la palestra y a la observación de todas y todos, ¿sí? Así que les damos las gracias, Pamela, darte de verdad las gracias por el coloquio que nos preparaste. Me consta que fue mucho desde el corazón, desde el invitarnos de pronto a sumergirnos muy junguianamente en nuestros propios mundos interiores. Creo que la forma que encontraste no pudo haber sido más gráfica para dejar en claro qué es y cómo es la psicología junguiana, ¿sí? Así que te quiero dar mil gracias justamente por lo que creaste para nosotros. De nada, de todo corazón. Sí, te dan las gracias también. Muchas gracias por compartir su experiencia y conocimiento. Gracias, Pamela. Pablo, a todos, muchas gracias. Bien, con esto damos por finalizado. Voy a parar la grabación, ¿sí? Voy a parar la grabación, ¿ya?